caída del dólar, del riesgo país, la subida de acciones, de bonos, y un gusto hablar con Juan Napoli, que es el presidente del Banco de Valores, para entender económicamente dónde estamos parados después de la depresión del viernes, la preocupación del viernes y la alegría o la euforia por parte del gobierno del día de ayer. Juan, un gusto saludarte. Paulo Vilouta, Candelaria de la Sota por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, bien, tanto tiempo. Viste, cuando no hay tantos nubarrones hablamos menos, ¿no? Y cuando hay crisis y líos, hablamos con los que saben para Y que nos puedan explicar, generalmente, ¿eh? generalmente hablamos cuando hay un poquito de lío, ¿no? Siempre hablamos cuando hay algún poquito de lío, ¿no? Dios mío, Dios mío. Yo hoy Exactamente, planteaba, digo, exactamente. ¿cuántas vidas tiene Argentina, no? Porque cada tanto nos tiran Tremendo. o un salvavidas o viene un botecito que nos saca del fondo del mar, pero qué difícil todo. ¿Cómo evaluás este panorama a partir de lo que anuncian desde Estados Unidos ayer? Mira, lo primero, lo mejor que se me ocurre comparártelo con el clima. Acordate cómo estaba el día viernes y cómo está hoy. Es lo mismo. Exacto, O claro. sea, estaba con nubarrones, rayos, granizo, se caían los árboles y hoy es un día fantástico y no hay ninguna nube en el horizonte. Bueno, esto es lo mismo. O sea, Mm. pasó algo muy inusual, que es un respaldo impactante, te diría yo, del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le dedica 4 tweets a un gobierno. Es algo sin precedentes, digamos. Y lo que muestra también una reacción muy fuerte del gobierno, porque cuando estás empezando a tener el riesgo de una corrida, tenés que actuar cirugía mayor sin anestesia. Había una frase que decía, y sobre todo antes que abran los mercados. Claro, claro, claro. Estos anuncios fueron antes que abran los mercados el día de lunes. Acordate que el día viernes el Banco Central había vendido casi 700 millones y ya estabas empezando a tener el riesgo de una corrida, pasándote el techo de la banda y demás. Con semejante apoyo de Estados Unidos, más la medida muy atinada de bajar las retenciones a cero hasta el 31 de octubre, lo que hiciste fue, por eso te lo comparaba con el clima, despejar todos los nubarrones y sobre todo hasta el 26 de octubre, ¿no? O sea, Mm. si había muchas dudas, pues si empezabas a hacer las cuentas, el panorama empezaba a lucir muy complicado y hoy día no tenés ninguna duda que vas a poder llegar muy bien a la elección y después, lamentablemente, empezamos a depender de nuevo de un resultado, ¿no? Y después de la elección, ¿qué? ¿Viste? Porque estamos siempre en la Argentina, sur, elección y después, casi casi como el tango, ¿no? En esto que votamos cada 2 años, en este delirio de inestabilidad casi permanente. Hay que cambiar el Sí, plan, hay que tocarlo. ¿Dónde estamos parados? Hay que dejar que el dólar flote, toque lo que toque. Mirá, insisto en que va a depender de un resultado, digamos. Ante un resultado que sea holgado para el gobierno, no habría muchas dudas y probablemente los activos, el dólar estarían quietos o tranquilos. Ante un resultado, ni hablar como fue de la provincia de Buenos Aires, claramente habría que hacer algún cambio. Porque ahí ya los riesgos, más que los riesgos, el pensamiento de los mercados iría en otro sentido, ya se estaría dirimiendo o pensando los mercados en una disputa presidencial entre claramente el presidente Milei y Kicillof, ¿no? Claro, claro, claro. Que son muy, muy, muy antagónicos. Este es un problema, algunos dicen, más político que económico. ¿Lo crees así o la economía argentina está Sí, peor de lo que pensamos? sí, sí. No, no, claramente que es así. Ah, Los números son muy buenos y si han sufrido o van a sufrir algún impacto es obviamente por el riesgo político. ah, A ver, lo que sucedió después del 7 de septiembre fue muy previsible luego de un resultado imprevisto. O sea, nadie pensó que el gobierno podía perder por 14 puntos. Yo creo que ni siquiera el peronismo de la provincia de Buenos Aires esperaba semejante resultado. Y eso obviamente influyó en un temor y en una disparada de los inversores de todo tipo. Bueno, por eso, como te decía, después de una reacción muy rápida del gobierno, de antes que abran los mercados, seguramente el tema del tesoro era algo que venían conversando y también
¿por qué no decirlo? Es empezar a recoger los frutos, ¿no? El presidente Milei tomó una apuesta muy riesgosa y muy fuerte Sí, en apoyar a un candidato presidencial, ni siquiera presidente y nada menos que Estados Unidos. sí, sí, Y sí, esas sí. cosas a la larga tienen su recompensa, Mm, más allá de los intereses políticos o económicos que pueda haber. Si uno empieza a ver los nombres, entonces empieza a saber Maduro, Petro, Boric, Lula. Obviamente el único aliado importante que tiene Estados Unidos en Latinoamérica o de somos nosotros, relevancia claro, claro. es Javier Milei. Mm, Entonces, de ahí a las frases, en esos tweets no hay ninguna palabra improvisada, todo está muy estudiado, habla claro, de claro. respaldo contundente, vamos a hacer lo que haya que hacer. Mm, Los detalles los daremos después de la reunión, digamos, que un secretario del Tesoro, tampoco te olvides que Scott Bessent estuvo en Buenos Aires, se tomó un avión el día que se anunció el levantamiento del cepo, con lo sí, cual sí, 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 allá sí, sí. hay varios gestos de Estados Unidos Fuertes. con Argentina, claro, que van en la dirección del pensamiento que tiene el presidente, ¿no? Claro, claro, claro. Muchos sostienen que el éxito de Kicillof o no a futuro es la superación de la etapa kirchnerista, ¿no? Y salir de eso. ¿Vos crees que hay un riesgo kirchnerista, un riesgo cuca en el tema de los mercados o eso es verso? Mira, yo lo dije en su momento cuando se hablaba de la elección y el resultado, la estrategia de él fue muy inteligente. Bueno, también Desdoblando, hacía, ¿no? claro. Más allá del doblamiento, fue muy inteligente el planteo. O sea, vos fíjate que ni la nombra a Cristina en la campaña, ni la cárcel, ni demás, se focaliza en otras cuestiones, donde para mí, que también lo dije en su momento, fue más que ganarle a Milei, le gana a Cristina y a la Claro, claro. Cámpora y Estoy de se acuerdo. posiciona como candidato. Sí. Eh, y ahí por eso yo empecé a hablar en ese momento de es Kicillof contra Milei o Milei contra Kicillof, Ujú. y de ahí el temor de los mercados. O sea, no es un tema ideológico. Eh, las decisiones que tomó en su momento Kicillof hizo perder mucha plata a los mercados. Sí, sí, sí. Bueno, Digamos, cupón de IPF, PBI, cupón PBI. IPF, no son, es mucha plata que han perdido los inversores y de ahí el pánico a cuando él obtuvo semejante resultado, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, marquemos esto porque mucha gente dirá, che, es ideológico. No, es IPF, el cupón de PBI, y mintiendo Los mercados, Pablo, no Club de tienen París. ideología, es plata. Claro, claro. Eh, es plata. Y la verdad que todos hemos perdido muchas plata. Digamos, caso IPF quizás no se nota en cifras ideales para el país, pero uno habla cupón de PBI, pero para bajarlo a la gente, si vos comprabas un título argentino que estaba atado al crecimiento del país, estás confiando en Argentina, no es que sos un especulador. Claro. Entonces te decían que ese bono, para pagarte un interés, tenía que Argentina crecer más del 3,13%, Mm. y de un día para otro dijeron que había crecido el 3 sin ninguna explicación, cambiando parámetros, y bueno, dejaron de pagar un título. Bueno, esas cosas se pagan, Sí, más sí, allá sí. de la historia que tiene el país como defolteador serial y estafador serial. Exactamente. Juan, con el diario del lunes, ¿no? Todo parece más fácil, pero hoy no pensás, porque hay Hmm. muchos analistas del mercado que consideran que tal vez el levantamiento del cepo fue innecesario o apresurado, a juzgar por los resultados de lo que ocurrió desde abril hasta ahora, sumado al desarme de las LEFIs. ¿Vos cómo lo ves como decisión del Sí. gobierno? Lo del levantamiento del cepo, Sí, bueno, vamos a recordar, Candelaria, que el levantamiento del cepo lo anunciaron en su momento, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central, era para personas humanas. Ujú. sí, sí, Lo que sigue así. pasaba que las personas jurídicas podían acceder al contado con liqui o al MEP, que en ese momento estaban en niveles muy parecidos y ahora también, con lo cual podría inferirse que el levantamiento era total. Mirá, siempre con el diario del lunes es fácil hablar. Yo creo que, que lo del cepo estuvo bien. Siempre, a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? El cepo son decenas o centenas de regulaciones, el cepo no es una normativa, un artículo, son muchas Sí, regulaciones claro. o prohibiciones que pueden venir del Banco Central, de la Comisión de Valores, de la Exacto. UIF, de varios lugares.
Entonces siempre tenés tiempo para recular o volver a alguna prohibición, digamos. Días pasados hubo una norma de CNB, lo tiene un Banco Central que no nos deja a los directores de banco, cónyuges, comprar. Digamos, son medidas que pueden atentar contra la libertad, pero es una situación de emergencia y son totalmente entendibles. Entonces, siempre tenés tiempo para regular. Yo creo que lo del cepo estuvo bien. Lo de las LEFI quizás fue más riesgoso, pero lo pudieron pilotear bien. Me parece que lo pudieron pilotear bien. Para despedirte. Ver, todo lo que pudo haber sido no tan bueno, en mi opinión, fue en virtud de un resultado político que no se esperaba a nadie. Claro, en la provincia de Buenos Aires. Para despedirte, Juan, bueno, gran expectativa por el día de hoy, ese encuentro, y ver a partir de este encuentro qué es lo que nos dan, cómo seguimos y encarar la elección. Ese sería más o menos el plan. Sí, lo que ayer tuviste fue un gran reacomodamiento de precios, digamos, obviamente. Mismo el secretario del Tesoro dijo que la instrumentación o los detalles se van a dar después de la reunión, pero más allá de lo que pase el día de hoy, lo interesante, insisto, es saber que se ha despejado el riesgo de pago de los vencimientos de la deuda, con lo cual el riesgo país se acomoda hacia abajo y debería ir hacia niveles más normales en función de los números que presenta la economía argentina. Te mandamos un abrazo y te prometo llamar más seguido, aunque no haya crisis. Dale. Llámame mañana cuando ganemos en San Pablo. Agrandadito ahí, el millonario. Bueno, Juan, te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Chao, que Adiós. estés muy bien. El señor Juan Napoli, que es el presidente del Banco de Valores.